Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan en esta mañana, en el estudio de la Palabra de Dios, aquí en Zoom y también en Facebook Live y también en YouTube. Gracias a todos aquellos que estarán pendientes o podrán ver este programa. Estamos dando gracias a Dios en esta mañana porque nos permite estudiar su palabra. Estamos alabando a Dios porque nos da un día más de vida. Y le alabamos al Señor muchísimo también porque nos permite tener bendiciones espirituales. Por ejemplo, la esperanza de gloria. En el libro de Colosenses hay un pasaje que nos habla acerca de Jesucristo. Colosenses 1:27 nos dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Son pasajes maravillosos que nos hablan de Cristo. Y en este caso especial, nos dicen que para el creyente, para los hermanos en Colosas, para los hermanos en Santiago de Chile hoy, o en el Ecuador, en cualquier parte del mundo, Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza de vivir con Dios en la gloria, sería eso. Eso significa, de vivir con Dios en la gloria. Cristo es el que hace eso posible. Por eso necesitamos tener mucha fe, mucha fuerza, mucho vigor en Cristo Jesús. Necesitamos fortalecer nuestra fe, arraigarnos más y más a Cristo Jesús. En medio de las pruebas, en medio de lo que sea, necesitamos saber y entender que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Hemos venido hablando acerca del Evangelio. Ahora estamos mirando en las Escrituras lo que el Evangelio es. Y hemos estado hablando del Evangelio en las Escrituras, de la necesidad de que el Evangelio sea predicado, comunicado, proclamado, y hemos visto el por qué se proclama el Evangelio. Evangelio que fue anunciado desde el antiguo pacto, el Evangelio de la promesa, el Evangelio que trae la vida eterna. Ayer leíamos finalmente a 2 de Timoteo 1, 8 al 10, donde dice que el Señor quitó la muerte y sacó a la luz, hizo evidente, dice, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ese es el versículo 10 de 2 de Timoteo 1, 1:10, 2 de Timoteo. Quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Noten de qué estamos hablando. Ayer lo decíamos en la parte final. Estamos hablando de la inmortalidad. La gente en muchas ocasiones, la mayoría de gente por lo regular piensa en la inmortalidad. La razón de eso está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, donde la Biblia dice que el Señor puso eternidad en el corazón de los hombres. A pesar de ser terrenales, humanos, de vivir en este cuerpo terrenal, recuerden que tenemos parte espiritual también, alma y espíritu. Y el Señor puso eternidad en nosotros, es decir, los hombres somos capaces de percibir, tenemos noción de las cosas eternas. Todo hombre piensa en las cosas eternas en algún grado, aún aquellos que se niegan a creer o que son, no sé, incrédulos o que dicen ser ateos, lo que sea que digan ser, no importa, eso no cambia. Lo que Dios puso en el corazón está en el corazón del hombre, punto. Uno puede ignorar eso, pero eso no desaparece porque uno lo ignore. Eso está ahí. Dios lo puso ahí. Dios puso eternidad en el ser humano. Es decir, a pesar de ser mortal, humanamente hablando, nuestro cuerpo es así. Nuestro cuerpo se muere. Nuestro cuerpo, incluso hablando de los cristianos, la Biblia dice
que el hombre exterior se va desgastando, nuestro cuerpo, nos envejecemos, nos arrugamos, todo eso, y nos morimos. Esa es la vida nuestra. Somos como el barro, o somos hechos de barro, como la flor de la hierba, dice la palabra. La hierba se seca y la flor se cae. No obstante, Dios puso esta eternidad en el corazón de nosotros los hombres, y la idea es para que nosotros busquemos las cosas de la eternidad, para que nosotros indaguemos. ¿Recuerdan lo que dice el libro de Hechos, en Hechos capítulo 17? Dice la palabra de Dios acá en Hechos 17, en el versículo 26, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues, noten la palabra que usa el 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra de escultura, en escultura de arte o de imaginación de hombre. Aquí dice que somos linaje de Dios. Bueno, la Biblia dice en Génesis que los hombres fuimos hechos a imagen de Dios. Estamos hoy hablando acerca de que Dios puso eternidad en el corazón. Dios fue el que nos creó. Dios es capaz de hacer eso. Y además, el propósito eterno de Dios es que los hombres vivamos eternamente, no meramente aquí en la tierra. La vida en la tierra es meramente como un abrebocas. La vida en la tierra es como una pequeña muestra de lo que es la vida. Pero la vida real, la vida maravillosa, la vida que Dios quiere que tengamos es la vida eterna, donde ya no vamos a tener que pensar en la muerte. Y así se habla del mundo venidero o del cielo y la tierra nueva y todo eso. Dice que allá no habrá más muerte. Recuerden que la promesa del evangelio es la inmortalidad. Lo que el evangelio hace es dar la inmortalidad al hombre, porque trae perdón de pecados, y aunque el cuerpo muera, su alma no morirá ya. Entonces, lo que necesitamos comprender es que el Señor desea que vivamos eternamente, y la manera en la que eso es posible es creyendo en el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús es aquello que hace posible la vida eterna, porque el Evangelio de Jesús quita el problema que causa la muerte. El problema que causa la muerte es nuestro pecado, nuestra iniquidad. Pero el Evangelio quita el pecado. Jesús quita nuestro pecado. Hace un tiempo atrás estábamos estudiando en el libro de Génesis y decíamos, por ejemplo, que cuando Adán y Eva pecaron, entonces el asunto quedó Dios, el pecado y Adán y Eva, y el pecado en el medio, la separación entre el hombre y Dios. Pero al venir Jesús, la cosa cambia, el asunto cambia. Ahora es Dios, Jesucristo, la perfecta propiciación por el pecado, el que quita el pecado del mundo, y el hombre. Y ya no, el hombre ya no en estado de caído, de muerto, de perdido, sino en el estado de redimido por el Señor Jesucristo, y además de reconciliado, y además de hijo de Dios. Jesucristo ahora en el medio, ya no el pecado, sino la propiciación por el pecado, que es nuestro Señor Jesús. Y eso habla del Evangelio de Jesús. Entonces, cuando la Biblia dice que el Señor puso eternidad en nuestros corazones, es porque Dios desea, por supuesto, que anhelemos la vida eterna. Todo lo que ocurre en este mundo nos grita a todos los hombres de la necesidad que tenemos de buscar lo eterno. Leamos un pasaje. Por cierto, este pasaje me gusta mucho a mí. Está en Eclesiastés, capítulo 7. Y en el versículo 14 dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios hizo
tanto lo uno como lo otro. Pero miren el principio. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad. Por ejemplo, en este tiempo, estamos en tiempos de adversidad, tiempos difíciles en las congregaciones, en nuestros países, en nuestros vecindarios. Estamos en tiempos difíciles en el mundo. ¿Cuál es el punto? Considere. ¿Qué considere qué? Considere su vida. Considere nuestra vida, considerémonos, miremos, como cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios, examinaos si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos si estáis o no en la fe. ¿Para qué dice Dios esto? Dice, a fin de que el hombre nada halle después de él. Lo que ocurre en este mundo nos indica que no hay más que Dios y que la respuesta es Dios. Por ejemplo, como estamos hablando del evangelismo y estamos hablando del problema del pecado, Dios en Cristo Jesús es la única solución al pecado. De nadie más, lo voy a repetir. Se ha dicho lo que de Jesús dijo Juan el Bautista en Juan 1:29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O, otro pasaje, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. En Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para que el hombre nada halle después de él. Nada se puede hallar después de él. ¿Es él para tenerlo todo o sin él y no tienes nada? Perdido totalmente. Muerto, expuesto a la ira del Señor. Todo lo negativo. Sin Dios, todo lo negativo. Con Dios, todo lo positivo. Tal vez podría mencionar como cuando el Señor allá en Deuteronomio le dice a los israelitas de las bendiciones de la obediencia o las maldiciones de la desobediencia. En su contexto podemos entender todo eso. Pero así fue. Si Israel se mantenía fiel y firme, bendiciones. Si no obedecían, pues les fue como por lo regular les fue, por no seguir a Dios. Los hombres estamos en mucho problema. Los hombres vivimos a veces en gran consternación, en terribles dolores y enfermedades y problemas. ¿Cuál es el punto? Tienes que acordarte de Dios, tienes que mirar a Dios. Dios es la solución. En el libro de Primera de Timoteo, hay un pasaje donde el Señor dice así, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 en adelante dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A mí me encanta porque aquí menciona quién es, con nombre propio, Jesucristo hombre, y punto, no hay más. El cual Jesús se dio en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por qué Cristo se dio en rescate por todos? Porque solamente Él es la manera de rescatarnos a todos, no hay otra manera. El hombre por sí solo no puede. Entonces tenemos la noción o tenemos eternidad en el corazón para que busquemos a Dios. Todo lo del mundo nos defrauda, todo lo del mundo nos deja vacíos, todo lo del mundo termina por hacernos perder. ¿Por qué eso es así? Para que entiendas que tienes que buscar al Señor. Él es el que te puede salvar,
Por eso predicamos el evangelio. Por eso predicar el evangelio es algo urgente. Y el evangelio da todo lo que leíamos ayer. Toda la bendición, todo el fruto. El evangelio lleva fruto en la vida de las personas. Y uno de los más preciosos frutos que lleva el evangelio en la vida de alguien es la vida eterna. La vida eterna la produce el evangelio de Jesús, la semilla que sembramos en el corazón, que es el evangelio que predicamos a los hombres perdidos. Hermanos, sin el evangelio, el mundo está perdido y muerto. Sin el evangelio, la gente no podrá salvarse porque no hay otra manera de salvarse espiritualmente. No existe otro camino más que el camino del Señor para tener la salvación y la vida eterna. Por eso tú eres tan importante como proclamador del evangelio. Por eso no se puede desestimar cuando usted llega a alguien con el folleto de la iglesia donde dice qué es el evangelio y explica el plan de salvación. No se puede desestimar. Es lo más importante que hay que hacer en este mundo, predicar a los hombres el santo evangelio, para que haya fruto para la vida eterna en estas personas, muertas en delitos y pecados. ¿De qué habla el evangelio? Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 1. En Romanos capítulo 1, nosotros encontramos al apóstol Pablo hablando del evangelio. Miren ustedes lo que dice. Desde el 1, Romanos 1:1 en adelante dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. El Señor dice acá, el apóstol Pablo dice que él fue apartado, llamado a ser apóstol. La palabra apóstol es mensajero. En este sentido es especial. Él fue mensajero de Dios. Nosotros somos mensajeros, pero no somos apóstoles. En el sentido, él fue un enviado especial y recibió el poder del Espíritu Santo y todo eso. No es lo mismo. Él fue apartado, pero ¿para qué fue apartado? Para el evangelio. Eso es, él fue apartado para predicar el evangelio. Es como escoger a alguien, en este caso, como a nosotros, para hacer cierta labor especial. Predicar en este caso. Pablo fue escogido por Dios, seleccionado por Dios para ser predicador. ¿Por qué? Porque el evangelio es el mensaje que necesita oír todo hombre para ser salvo. Cuando Dios escoge a alguien, como en el caso particular de Saulo de Tarso, quien llega a ser el apóstol Pablo, es porque es importante la predicación. Dios necesita, Dios escoge personas exclusivamente para la predicación del evangelio. Por lo importante que es, por lo relevante, por lo necesario que es importante que haya alguien encargado única y exclusivamente de predicar el evangelio. ¿Qué hace este? Predicar el evangelio. Y ya hemos discutido ampliamente que no se trata de predicar porque todo el mundo está obedeciendo. No. Se trata de predicar porque los hombres necesitan oír la predicación, pero el que obedezcan o no está en ellos. Ellos reciben el mensaje. Cada cual responde al mensaje. Recuerden la parábola del sembrador. Depende del corazón. Depende también del daño que el maligno ha hecho ya ahí. Pero siempre se puede encontrar buena tierra. Apartado para el evangelio de Dios. El evangelio es de Dios. No es el evangelio de Pablo. No es el evangelio de Pedro. No es el evangelio de alguien. No, es el evangelio de Dios, o es el evangelio de Cristo, o es el evangelio del Espíritu Santo. Es decir, es algo divino. Es algo que vino de arriba, de Dios, del cielo. No es algo inventado por mí.
yo ni sabría nada del evangelio si no fuera porque el Señor ha enseñado a uno estas cosas que están aquí en la escritura. Pero el evangelio es de Dios, mensaje de Dios para sus criaturas, mensaje de Dios para sus criaturas. El evangelio es algo divino, no es una cosa terrenal, no es idea terrenal, no es confeccionado al, este caso, por el hombre. No, aquí el apóstol Pablo dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El evangelio fue prometido desde antes, como por sus profetas en las santas escrituras. Note que aquí estamos viendo al apóstol Pablo hablar del evangelio de Dios por los profetas, no por el profeta, por los profetas. Todos los profetas anunciaron los días de Cristo Jesús, y al anunciar lo que ellos anunciaron tocante a Jesús, también estaban hablando del evangelio de Dios. Estaban hablando del mensaje de salvación de Dios. Entonces recuerden que el evangelio es mensaje desde antes de la fundación del mundo. Lo hemos visto, lo estudiamos. Y luego, al iniciar el mundo y el hombre cae en pecado, pues el plan de salvación ya se pone a rodar y se va dando detalles y se profetiza cada cosa y cada cosa y cada cosa. Y cuando Cristo termina su ministerio, lo leíamos en Lucas, dice: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Así está escrito, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos, en los profetas o los salmos. Todo escrito. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para que usted entienda que aquello que predica, lo predica en base también a lo que está profetizado. Es decir, miren, el evangelio que nosotros predicamos hoy, la muerte, sepultura y resurrección, es corroborado por los profetas del antiguo pacto. Es decir, ellos dieron testimonio del mensaje de salvación que hoy predicamos. Hay una conexión entre el antiguo y nuevo pacto, profecías en el antiguo pacto, cumplimiento de ellas en el nuevo pacto. Es como enlazar las dos cosas. Se anuncia y se cumple aquí. ¿Qué se anuncia? El evangelio de Dios. ¿Qué se cumple? ¿Qué se hace realidad? El evangelio de Dios. Es un hecho ahora. Es algo que podemos predicar y es algo que ahora el Señor nos explica con detalle y nos dice qué es y cómo se obedece y cómo se vive y por qué tenemos que vivir de tal manera conforme al evangelio. ¿Y qué se refiere a eso? Conforme a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, conforme al mensaje salvador que ha llegado a nuestros corazones. Y ese es el evangelio de Dios. El apóstol Pablo dice que él predicaba y lo que predicaba, eso está en Gálatas. Dice que él predicaba, pero dice que él no recibió el mensaje de parte de hombre. Dice que él recibió el mensaje por revelación de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando él habla de que cuando fue convertido, él no fue a Jerusalén a consultar con sangre y con carne, o sea, con los hombres o con los apóstoles, a ver qué era lo que tenía que predicar? O que dice, no, a mí el Señor es el que me ha dicho todo esto. La revelación de Dios, del mensaje de Dios. Y Pablo pudo entender que desde las escrituras del antiguo pacto, que todos los profetas del antiguo pacto dieron testimonio del evangelio. Lo leíamos ayer en Pedro, cuando dice que los profetas inquirieron, preguntaron, quisieron saber, y que estaba anunciando los profetas el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, los padecimientos de Cristo, es decir, el evangelio, y las glorias que vendrían tras los padecimientos de Cristo, tras su muerte, sepultura y resurrección, porque después de la resurrección de Jesús se predica perdón de pecados, redención y salvación a toda la humanidad en el evangelio de Jesús, en su muerte, su sepultura y su resurrección. Ahora, sigue diciendo acá
en el 2, en Romanos 1:2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras del antiguo pacto. Pero miren el 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, ¿de qué habla el Evangelio? El Evangelio nos habla del Hijo de Dios. El Evangelio es Jesús. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. La buena noticia es que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Y al resucitar fue declarado Hijo de Dios. La eternidad, el que tiene el poder sobre la muerte, Dios, Jesucristo, pudo resucitar. Él dijo en una ocasión que él ponía su vida y que él también tenía el poder de tomarla de nuevo. Dios, el Hijo de Dios, el Eterno, el Señor que todo lo puede, incluso vencer la muerte, y eso fue lo que él hizo. Y lo hizo por todos, para que nosotros todos podamos ser victoriosos sobre el problema más grande que tiene la humanidad. El problema más grande de la humanidad no es el COVID, no es las tantas enfermedades que hay, que matan el cuerpo, no es los problemas económicos o sociales. Esos son problemas que vinieron por el pecado del hombre. El problema más grande es el pecado. Y lo que resulta del pecado es la muerte. Y la única cura para el problema del pecado y de la muerte, y en este caso hay que hablar de la muerte eterna, no meramente de la física, es el Evangelio. El poder para salvar a los hombres es el Evangelio. La muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Ese es el mensaje que hay que predicarle a los pecadores. Entonces, el Evangelio de Dios, que fue prometido por Dios y profetizado por los profetas en las Escrituras, es acerca de su Hijo. Este Hijo es Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice quién es también por nombre. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, de la descendencia de David. De eso hablamos también hace algún tiempo, cuando hablamos de la simiente de Abraham. Y en el libro de Mateo, ¿se acuerdan? En la genealogía dice, hablando así, dice, el Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, o del linaje de ellos, descendiente de ellos. Del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, aquí hay una de la declaración, el Hijo de Dios con poder, gran poder, el poder de Dios, según el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo. ¿Cómo? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es la resurrección de Jesucristo de los muertos ratifica quién es Él, el Hijo de Dios. Si ustedes se ponen a mirar, ninguna persona, aparte de Jesucristo, ha resucitado para permanecer así para siempre. Sí hubo otras resurrecciones. El mismo Señor Jesús resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín y a muchas otras personas. Pero ellos volvieron a la muerte física. Pero Jesús es primicia de los que se han levantado de la muerte. Es la primicia de la cosecha. La cosecha será el final, eso lo explicaba. ¿Se acuerdan que en estos días un hermano nos predicaba acerca de eso cuando nos habló de Eliseo? Él es la primicia. Tiene que haber cosecha. ¿Cuál será la cosecha? La resurrección de todos los justos, de los que hemos creído en el Evangelio, en el día final. Esa será la cosecha. ¿Cómo podrá ser eso? Porque el Señor mismo ya resucitó de los muertos para nuestra justificación.
para nuestra gloria, para nuestra salvación. Él fue levantado de los muertos. Él pudo vencer la muerte. Y si Él pudo vencer la muerte, pues va a ser capaz de levantarme a mí de la muerte, porque ya venció la muerte. ¿Y qué necesito yo al fin de cuentas? Vencer la muerte. No ver la muerte espiritual, y no la veo si creo en el Evangelio y obedezco el Evangelio de Jesús, y poder ser librado de la muerte física en el sentido de ser resucitado en el día postrero. El ser librado no quiere decir que no voy a morir. Puedo morirme hoy, o como nuestros hermanos que por el COVID acaban de morir en este día o ayer. Físicamente, sí. Pero la esperanza para ellos que ya durmieron en el Señor es que en el día final vencerán aún esta muerte física, porque serán o seremos resucitados por el poder del Espíritu Santo, quien levantó a Jesús de la muerte también, y nosotros seremos igualmente levantados de la muerte para ser inmortales. Cristo es la victoria, el Evangelio es la victoria para tener la inmortalidad, para que nuestra alma esté viva y para que nuestro cuerpo, a pesar de que sí se muere, en el día final sea resucitado, para ser transformado a la imagen del cuerpo de la gloria de Él, cuerpo glorioso de Cristo, y nosotros también. Entonces el Evangelio habla del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios habla el Evangelio. De la obra del Hijo de Dios. De todo lo que el Señor ha hecho por mí, por ti, por nosotros, por su iglesia. La iglesia está comprada con el Evangelio. El precio que se pagó por la iglesia es la sangre de Cristo. Entonces hablamos de que es la muerte de Jesús. Cristo murió. ¿Recuerdan lo que dice el libro de Efesios? Dice que los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Hasta dónde amó Cristo a la iglesia? Hasta entregarse por ella en la muerte, hasta derramar su santísima sangre sin mancha por ella. La compró con esa sangre. De eso nos habla el Evangelio. Todo lo que disfrutamos en el cristianismo, lo disfrutamos por ese precio pagado por ti y por mí. Todas estas bendiciones que disfrutamos, las disfrutamos por Él. Por eso Efesios dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en Él. Y llegamos a estar en Él en el bautismo. Hablaremos de eso luego. Entonces el Evangelio habla de Jesús, de sus hechos por nosotros, de su obra en favor de cada uno de nosotros. De eso habla el Santo Evangelio. Cuando nosotros oímos a Dios decir, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, por lo regular las personas dicen, bueno, el Evangelio, buenas noticias. Sí, son buenas noticias, pero nosotros necesitamos saber como predicadores cuáles son las buenas noticias, cuáles son las buenas noticias exactamente. Porque aunque el Evangelio es buena noticia, yo necesito saber exactamente cuál es la buena noticia, que sea comprensible la buena noticia. Pero cuando a mí me dicen el Evangelio es buenas noticias, sí, pero ¿cuáles son? Sería como, yo llego a tu casa y te digo, te traigo buenas noticias. Qué bueno, maravilloso, me encantan las buenas noticias. Y no te digo más nada. Tengo buena noticia, hay buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Necesitamos eso. El predicador necesita eso, necesita saber cuál es la buena noticia para poder darla a conocer. El Señor Jesús nos explica en el libro de Efesios, dice que los hermanos de Éfeso, dice que ellos oyeron la palabra verdadera, la palabra de verdad, el Evangelio
de vuestra salvación. Jesús en Juan dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es importante que el Señor mencione en ese pasaje, y conoceréis la verdad. La Biblia está llena de verdades, pero al saber, hay gente que incluso dice, yo me sé la Biblia de pasta a pasta, pero al conocérsela de pasta a pasta, no son cristianos. Necesitan conocer la verdad que libera al hombre del pecado. En el libro de Efesios, vamos a leerlo ahora, ya lo mencioné, pero vamos a leerlo. Dice en el capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ahora noten qué dice, la palabra de verdad. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Lo tienen? Mírenlo conmigo. Efesios 1, 13. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué dice Cristo en Juan? Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí dice la palabra de verdad. Y dice, ¿cuál es la palabra de verdad? El evangelio de Jesús es la palabra de verdad. El mensaje mandado a predicar es la palabra de verdad. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Sí notan esto? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Habiendo oído la palabra de verdad, Efesios 1:13, el evangelio, habiendo obedecido a la verdad, purificasteis vuestras almas. Yo creo que usted puede ver que están hablando claramente del evangelio. En Juan, la palabra de verdad puede hacerte libre. ¿Qué te hace libre? En Efesios, la palabra de verdad es la palabra de vuestra salvación, y dice que es el evangelio. En Pedro dice, habiendo obedecido, al obedecer a la verdad, purificaste vuestras almas. Salvación, purificación y salvación en Efesios de nuevo. Y recuerden que leíamos en el mismo Pedro 1:25, dice, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Cristo dijo, vayan a predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que conoce la verdad, el que obedece a la verdad, que es el evangelio, es purificado. ¿Desde qué está hablando este asunto? Está hablando de lo que dice Pablo. Vamos a leer a Pablo. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Uno podrá leerse todo el capítulo y los invito a que lo hagan, pueden hacerlo ahora más tarde si ustedes gustan. Y se darán cuenta pues de todo lo que Pablo habla explicando este asunto. Él dice además de todo lo que ya les ha explicado hasta el capítulo 14, ahorita entramos en el 15 y dice, además os declaro el evangelio que os he predicado. Ese os declaro podría decirse como les voy a explicar claramente. Necesito que conozcan esto en detalle. El evangelio que les he predicado. ¿Qué es ese evangelio, Pablo? ¿Qué es el evangelio? Claramente, cada cosa en su punto. ¿Qué es ese evangelio? Aquí dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, lo habían oído,
en el cual también perseveráis, lo habían obedecido y estaban ahí. Y luego dice, por el cual si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Note que esto que está diciendo aquí es como un pequeño resumen de lo que hemos venido diciendo. La salvación está en el evangelio, la vida eterna. Y el evangelio debe ser creído y obedecido. Y debe perseverarse en él, debe mantenerse uno en la vida cristiana. Mantenerse en la vida cristiana es mantenerse en el evangelio, en el plan de la salvación de Dios. Porque el plan de la salvación de Dios comprende que el hombre escuche el evangelio, que el hombre entienda lo que es y lo obedezca, pero incluye también la perseverancia. Por lo regular, cuando hablamos del plan de salvación, usamos Apocalipsis 2:10, donde dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. O usamos Hechos 2:42, donde dice que los que fueron bautizados en el 41 y el 42 luego dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, si usted mira las cartas del nuevo pacto, ¿a qué le están diciendo? ¿A qué están apuntando? Perseveren, manténganse en el evangelio. Y hay pasajes que dicen eso expresamente. Somos participantes de Cristo si retenemos hasta el fin la profesión de nuestra esperanza. Está en el libro de Hebreos. Aquí los hermanos en Corinto habían ya recibido el evangelio, lo habían escuchado y el apóstol Pablo está diciéndoles a ellos qué es el evangelio, claramente, en palabras, dicen por ahí, en palabras castizas, en palabras claras, sencillas es la idea de eso. Dígamelo en castellano, dicen las personas. Por el cual asimismo, el versículo 2 de 1 Corintios 15, por el cual, es por el evangelio, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, significa como lo que hablábamos de la parábola del sembrador. Aquellos que creen, pero el tiempo de la prueba, el corazón como los pedregales, se apartan. O el que también incluso se bautiza, pero por los placeres de la vida, por las cosas del mundo, se aparta. Ese creyó, podríamos decir en vano. Sí creyó, pero fue de corta duración. Fue mientras llegó la prueba, mientras llegó la tentación, mientras la batalla contra el mal y ¡fuf! Se fue. Necesitamos ser perseverantes en el evangelio de la buena tierra hasta el final. No creer en vano. No creer hasta que pase esto o aquello. No, creer hasta el final. En ese sentido sí vale el hasta la muerte, hasta que Cristo venga, para que la promesa del evangelio sea realidad en la vida, para que haya salvación. Se requiere iniciar el cristianismo y terminar la vida cristiana. Por ejemplo, los hermanos que han dormido en el Señor en estos tiempos, terminaron su carrera. Pero lo que se oye decir por los hermanos que personalmente les conocieron a ellos es que estaban fieles al Señor. Ellos hasta la muerte permanecieron en el Señor, en el Evangelio de Cristo. Ahora, el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. En primer lugar, les he enseñado a ustedes lo que asimismo recibí. Cuando el apóstol Pablo llega a predicar a los hermanos en Corinto, les dice en el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, para hablarles del evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse no saber más. No hay nada más importante.
Nosotros podemos hacer lo mismo. Si yo voy a predicarle a alguien, ¿para qué le hablo de mí? ¿Quién soy yo para hablar de qué? Nada. ¿Qué hay de mí que le pueda servir al otro? Nada. Por eso el testimonio de Dios es el que hay que hablar, el evangelio es el que hay que hablar y hay que explicar en detalle como lo hemos venido viendo. Pero del resto no tiene sentido. Que yo soy electricista. El mundo está lleno de electricistas. No es que uno no pueda tal vez mencionar esas cosas, pero el punto no es ese. El punto no era que Pablo era fabricante de tiendas. Ese no era el punto. Él hacía eso y él hizo eso. Pero el punto no es ese. El predicador, el punto del predicador es predicar el evangelio. Él se propone en su corazón, no sé nada más. Él sí sabe un poco de cosas, pero estoy dejando todo eso de lado. El punto aquí es, voy a predicar esto que el mundo necesita. El mundo necesita esto. Pues vamos a Corintios. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso se propuso Pablo en Corinto, y eso nos debemos proponer nosotros. Jesucristo y este crucificado. La buena noticia, Cristo murió por ti. Hablaremos más de eso la próxima semana. Vamos a orar. Padre, bendícenos como predicadores y evangelistas. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Danos inteligencia, Padre, para poder predicar la palabra conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, con entendimiento y sabiduría. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a terminar.